Buenos días. Vamos a proseguir con el tema del ser humano. Ya hemos visto los tres primeros apartados: el ser humano como animal racional, el ser humano como centro del universo, el ser humano como animal social, y ahora vamos a hablar si el ser humano es libre o no es libre. Considerar que lo que caracteriza al ser humano frente, por ejemplo, a los animales es la libertad es muy propio de los autores contemporáneos. Ya hemos visto en el tema anterior que solemos considerar que los animales tienen una conducta instintiva y en cambio el ser humano es libre. Por lo tanto, su conducta no está regida por las leyes de la naturaleza. De ahí que no todos los seres humanos se comporten igual. Es verdad que el tema de la libertad ya lo habían tratado los autores antiguos. Lo que caracterizaba al hombre libre, como indica, justamente era la libertad. El ámbito público era el ámbito de la libertad frente al ámbito privado, donde el ser humano se veía restringido por las necesidades fisiológicas: comer, dormir, calentarse, tener un techo. Y ya hemos visto cómo los griegos despreciaban a los esclavos, consideraban que no eran seres humanos porque no eran libres. Pero, como digo, el tema de la libertad va a ser mucho más importante respecto al ser humano en los filósofos contemporáneos, por ejemplo, con los existencialistas. El existencialismo es una corriente filosófica que se da después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial en Francia y en Alemania. Va a ser una filosofía bastante deprimente por la situación. Los filósofos considerarán que el mundo no tiene sentido, ha sido absurdo que las naciones se maten en los campos de batalla. Vamos a leer un texto de la fotocopia 44. El texto es el 60. Le he puesto el título La condena de la libertad, pero realmente pertenece a L'être et le néant, traducido El ser y la nada, de Sartre. Sartre es un filósofo francés, como he dicho, existencialista. Bien, ¿qué nos dice Sartre? Estoy condenado a ser libre, lo cual significa que no es posible encontrar a mi libertad más límites que ella misma, o si se prefiere, que no somos libres de dejar de ser libres. Para Sartre, lo que caracteriza al ser humano es la libertad y el ser humano no puede renunciar a esa libertad. Voy a poner un ejemplo muy estúpido. Si quedo con los amigos y los amigos me dicen ¿qué te apetece hacer? Ir al cine o al teatro, y yo digo, ay no, no voy a elegir vosotros, a mí me da igual, estoy eligiendo no elegir. Por lo tanto, para Sartre estamos condenados, no podemos dejar de ser libres. Es más, cuando optamos por no ser libres, estamos siendo libres. Y me diréis, pues no me convence esta teoría, porque yo en mi vida cotidiana no veo que yo pueda ser libre. Vale. Primero porque solemos confundir libertad con omnipotencia. ¿Vale? La libertad no quiere decir que puedo hacerlo todo. No puedo salir por la ventana volando, no me puedo convertir en jirafa o elefante, pero eso no es la libertad. Segundo, vamos a entender que Sartre habla, como decía, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Francia ha sido invadida y está bajo el poder de los nazis, que no eran justamente hermanitas de la caridad. Y Sartre, como otros franceses, tienen que tomar la opción si unirse o no a la resistencia. La resistencia fue el movimiento francés que intentaba boicotear para no colaborar justamente con los alemanes. Tarea peligrosa porque si te pillan obviamente te van a matar, te van a torturar, y además muy complicado porque quieres fastidiar a los nazis pero no quieres obviamente fastidiar a tus conciudadanos, a los otros franceses, ¿de acuerdo? Entonces, en esa circunstancia nos está diciendo Sartre, estás condenado, eres libre y no tienes otra opción. Tú decidirás si te unes a la resistencia o colaboras con los nazis. Seguimos un poquito más. Para la realidad humana, ser significa elegirse.
Nada le viene de fuera o de dentro que pueda recibir o acaparar. ¿Qué está diciendo Sartre? Sartre nos dirá que la condición humana, porque se intenta evitar lo de la esencia humana, la condición humana porque me encuentro en una circunstancia. Sartre no eligió yo quiero nacer en Francia durante la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues esa condición humana no estoy obligado por nada que venga de fuera ni de dentro. A ver, de fuera presiones sociales, de dentro mis apetitos, mis ganas. Se supone que somos libres, ¿vale? Si yo me dejo llevar por lo que me dice mi padre, mis amigos, las leyes, el Estado, será porque yo opto. Si yo me dejo llevar por mis apetitos, mis ganas, mis pasiones, mis emociones, es porque yo elijo, ¿de acuerdo? Entonces, no tenemos excusas, según Sartre. Sartre dirá que el existencialismo es un ateísmo coherente, es decir, Dios no existe y por lo tanto no le puedo culpar a Dios de que nos ha creado débiles o nos ha creado pecadores. No, no nos ha definido. Nos acordamos del texto de Pico de la Mirandola, nosotros decidimos. Bueno, pues igual que Pico de la Mirandola en el Renacimiento decía que somos libres de elegir, aquí Sartre nos está diciendo que también somos libres de existir. Somos libres de elegir. El hombre está enteramente abandonado sin ayuda alguna a la insostenible necesidad de hacerse ser hasta en el menor detalle. Vale, está abandonado. O sea, que esto no es que bien soy libre, es que qué horror soy libre. No le puedo echar la culpa a Dios, no le puedo echar la culpa a la naturaleza, no le puedo echar la culpa a la sociedad, no le puedo echar la culpa a mis apetitos, mis emociones, mis pasiones. Para el existencialismo lo normal es que el ser humano esté angustiado. Esa es la condición natural del ser humano. La angustia es un término muy existencialista. La angustia es similar al miedo, pero la diferencia es que el miedo lo tenemos a algo o a alguien. Entonces, por ejemplo, un niño pequeño le da miedo a la oscuridad, mamá le enciende una luz y entonces se le quita el miedo. La angustia es esa sensación, pero sin algo concreto. Y como no tiene algo concreto, no puedo, por lo tanto, luchar contra ello. Y me diréis, pues yo no estoy angustiado, pues qué suerte tienes. Pero según Sartre, si no tienes angustia es porque tienes mala fe. La mala fe consiste en decir la culpa es de los otros. Entonces, considerar que es el Estado, el gobierno, la naturaleza, las leyes, mi familia. Entonces, es mala fe. Lo normal para Sartre es estar angustiado. Ya he dicho que no es una filosofía muy optimista y se da en un momento histórico de serios problemas. Bien, acabamos el texto. El hombre no podría ser libre en unos casos y esclavo en otros. O es siempre todo entero o no es nada. Bien, ahora vemos por qué se llama el ser y la nada. Porque el ser humano es nada y se va eligiendo a sí mismo. Entonces, no está definido, sino que existe y luego acaba siendo. Por eso se llama existencialismo, la corriente filosófica a la que pertenece Sartre. Porque considera que el ser humano existe, no está definido, sino que se encuentra en el mundo y tiene que elegir y por medio de sus elecciones, que ya hemos dicho, la elección puede ser no decido, pero es una elección, pues el ser humano se va constituyendo a sí mismo y es responsable de lo que va creando. Pero bueno, podemos ver justamente la opción contraria. La opción contraria es al revés. El ser humano no es libre. El ser humano pertenece a la naturaleza, ¿no? Tenemos un cuerpo y nuestro cuerpo está regido por las leyes de la naturaleza. Ya vimos que esto se llama mecanicismo, es decir, que la materia funciona como una máquina y entonces nos engañamos pensando que somos libres. Estamos determinados o bien por nuestra psicología, o bien por la sociedad,
O bien, como hemos visto, según un señor, pero eso ya es la época contemporánea, Freud, por nuestro inconsciente que no dominamos. O sea que hay bastantes filósofos que dirán que la libertad es un engaño, es nuestra ignorancia. No nos damos cuenta de lo condicionados que estamos por aspectos sociales, aspectos psicológicos y nos creemos libres, pero es ignorancia. Vamos a leer un texto de Spinoza. A ver, hacemos un poquito de memoria. ¿Quién era Spinoza? Ah, sí, Spinoza era un racionalista. Hemos hablado mucho más de Descartes, pero hemos mencionado a Leibniz y a Spinoza. Los tres racionalistas más importantes eran Descartes, Spinoza y Leibniz. Spinoza vivía en los Países Bajos. No digo que fuera holandés o que fuera neerlandés, que sería más correcto, porque era judío. Bien, y me diréis, si que fuera judío quiere decir que no era holandés. Bueno, los judíos ya sabemos que siempre se han considerado que no pertenecen. Ellos son un pueblo sin nación. Hasta hace muy poco que se instaló el país que conocemos hoy en día, que es Israel, pero es algo muy reciente. Spinoza, como os sonará por el apellido, porque seguro que conocéis a alguien que se apellida Spinoza, pertenecía a una familia originaria de España. Spinoza no había nacido aún, pero su familia fue expulsada de España. Estamos hablando del siglo XVI y su familia emigró a Portugal. Y los portugueses se les ocurrió también, igual que los españoles, expulsar a los judíos. Los judíos emigraron a los Países Bajos y fue la época dorada. Ya hemos hablado que los Países Bajos en esa época era el país más tolerante. Entonces, Spinoza va a vivir en los Países Bajos, una familia originaria de España, también de Portugal, de ahí que Spinoza, pues tenemos textos suyos escritos en español, en portugués, en holandés y en latín porque era el lenguaje culto. Pero Spinoza, siendo judío, fue expulsado de la sinagoga porque ya vimos que era panteísta, es decir, para él Dios y la naturaleza es uno. Y eso era una blasfemia. Y por lo tanto, Spinoza, que era judío, tampoco pertenecía a la comunidad judía. Podemos hablar, por lo tanto, de alguien verdaderamente independiente. No es holandés, no es judío, es alguien completamente al margen y esa independencia lo tiene en su pensamiento. Vamos a leer el texto de Spinoza. Pertenece a la ética demostrada según el orden geométrico. Ya hemos hablado de este texto porque hablamos de las pasiones y vimos que los racionalistas, entre ellos Spinoza, pretendía controlar las pasiones porque las pasiones me impiden ser racional. Pasión se opone a razón. Ya vimos pasión se opone a acción, pero también a pasión. Y ya vimos este intento, que hoy en día nos puede parecer un poquito raro, de intentar hablar de las pasiones, los afectos, como si fueran problemas de matemáticas. Vamos a leer el texto. Si los hombres no tuviesen experiencia de que hacemos muchas cosas, de que después nos arrepentimos y de que a menudo cuando hay en nosotros conflicto entre afectos contrarios, reconocemos lo que es mejor y hacemos lo que es peor, nada impediría que creyesen que lo hacemos todo libremente. Os recuerdo que Spinoza está argumentando en este texto que la libertad es una ilusión, es un engaño, es nuestra ignorancia, nuestra falta de conocimientos. Nos pone aquí, por lo tanto, dos ejemplos. Hay cosas que hacemos y nos arrepentimos. Hay cosas que sabemos que están mal y sin embargo lo hacemos. Nos acordamos al principio de curso el intelectualismo moral. Yo sé que está mal y lo hago. Yo sé que está mal y me arrepiento. Es decir, que me dejo llevar por mis afectos. Os recuerdo que afectos es sinónimo de pasión, sinónimo de emoción. Me dejo llevar por mis emociones y luego, a lo mejor al día siguiente, me arrepiento de lo que acabo de hacer.
o sé que algo está mal y lo sigo haciendo. ¿Por qué? No estoy siendo racional. Son ejemplos que da Spinoza para intentar convencernos de que la libertad es un engaño. Así el niño cree que apetece libremente la leche, el muchacho irritado que quiere libremente la venganza y el tímido la fuga. Nos pone 3 ejemplos de cosas que hacemos por nuestras emociones o nuestros apetitos. No es algo racional. El bebé mama, pero no ha pensado quiero mamá. Simplemente es, diríamos, instinto. Os recuerdo que pocos instintos tenemos el ser humano, pero es algo que hace movido por sus necesidades fisiológicas, no es que sea muy racional. Cuando alguien se enfada y clama por la venganza, no está siendo racional, se deja llevar por sus emociones. Y cuando alguien es tímido, vergonzoso y huye de una situación, tampoco es racional, son sus emociones que le lleven a evitar el conflicto. También el ebrio cree decir por libre decisión del alma lo que ya sobrio quisiera haber callado, y asimismo el que delira, la charlatana, el niño y otros muchos de esta laya creen hablar por libre decisión del alma, siendo así que no puede reprimir el impulso que les hace hablar. Laya significa especie, clase, y sobrio, pues acaso es lo contrario que borracho. Ebrio es la forma fina de decir borracho. Vale, cuando alguien está borracho, habla más de la cuenta. Luego, al día siguiente, se arrepiente. Alguien, por ejemplo, que delira porque tiene mucha fiebre. La charlatana, te pongas a hablar, hablar, hablar. El niño. Todos esos son ejemplos de cosas que decimos que no pensamos. ¿Y nos creemos libres? Si hablamos más de la cuenta, nos emborrachamos y los niños hablan, todos nos parece que es por libertad, pero no. De modo que la experiencia misma, no menos claramente que la razón, enseña que los hombres creen ser libres solo a causa de que no son conscientes de sus acciones, ignorantes de las causas que las determinan, y además porque la decisión del alma no son otra cosa que los apetitos mismos. Entonces, concluimos, para Spinoza no somos libres, y si nos creemos libres es porque no sabemos cuál es la causa. Las causas para Spinoza ya vemos que son los apetitos, las emociones, las pasiones, los afectos. Entonces, no somos racionales, según Spinoza, y por eso nos creemos que somos libres, pero todo es una ilusión. Hasta luego, hasta el próximo vídeo, seguiremos con el tema de la libertad.